Bueno, hoy el tema a tratar, nuestra rotación corresponde a colisión tarsal. Los objetivos de la charla son definir el concepto de colisión tarsal, identificar los tipos que existen de estas colisiones, reconocer datos clínicos e imaginológicos de la colisión tarsal, conocer la reclasificación que hay posterior a lo largo de la historia de las que se han desarrollado y familiarizar los diferentes manejos de la colisión tarsal. Entonces, para empezar, pues debemos aclarar de qué se trata el término de colisión tarsal y esto tiene que ver con la unión, fusión de dos unidades óseas o más de dos o tres huesos perdiendo espacios articulares y alterando la anatomía de estas articulaciones y por ende la biomecánica de la región que vamos o que está involucrada. En términos generales, se considera que esa coalición se va a caracterizar por algún tipo de tejido que va a unir esos dos o tres huesos y es un tejido conectivo de características fibrosas, sería el tejido fibroso que se denomina sindesmosis, cartilaginoso para denominarse sincondrosis y si es óseo, ya definido como sinostosis. Estos se pueden presentar de manera completa o incompleta o en algunos casos, como se verá en la nueva clasificación, de manera combinada. Entonces, se considera que la etiología va a ser en su mayoría congénita. Vamos a tener una denominación genética de autosómico dominante y tiene que ver con esa falla en la segmentación del mesénquima al momento de generar los núcleos de osificación que posteriormente van a ser estructuras óseas y durante este proceso pues van a haber defectos que van a impedir esa individualización e independencia de cada superficie articular, como vemos en la imagen, es el conglomerado de todos los huesos que tienden a hacer ese colapso si no hay esa unidad y dependiendo de la migración celular que van a demarcar el camino y cada, digamos que cada recorrido, cada límite de cada hueso. Esta es una imagen a nivel histológico de un paciente, de un feto, en el que nos permite ver ese bosquejo de calcáneo y talo en el que vemos sobre la parte derecha como una columna o una barra que puede ser ese contenido de tejido óseo cartilaginoso en el que no termine de hacer esa división completa y ya se va a configurar una casi que solo una unidad entre talo y astrágalo que se va a manifestar después cuando aparece la osificación. Entonces, en términos generales, por lo general estos casos son asintomáticos. Las presentaciones de dolor, que es lo que va a destacar, tienen que ver al momento de la osificación de estas unidades. Claramente vamos a ver, por ejemplo, que dependiendo de la edad de nuestro paciente, se va a presentar cierta sintomatología, si es dolor asociado de pronto a sobrepeso al inicio de una actividad física o a esguinces a repetición en el caso de los tobillos. Vamos a tener una incidencia de menos del 1% en la población con datos de prevalencia que oscilan entre el 0,3 hasta un 13% en otras seriales. Entonces, la sintomatología se va a caracterizar, que va a presentarse sobre la adolescencia como bien dije, cuando se completa la osificación, y esto tiene que ver ya de manera específica, digamos, sobre los 8 o 12 años, para un tipo de colisión, y sobre encima de esos 12 o 15 años vamos a tener otro tipo de colisión que van a explicar la presencia de esos síntomas. Síntomas que desde luego están manifestados porque hay estrechez o alteración del espacio articular subastragalino y esa es una de las razones o el motivo de consulta. Van a estar descritas en su gran mayoría, hasta un 90%, las coaliciones que tienen que ver entre el talo y el calcáneo, y entre el calcáneo y el cuboides, y el escafoides, perdón, considerándose que la calcáneo navicular es la que más prevalece respecto a a la talocalcáneo. Y son estas dos en su conjunto que presentan hasta el 90% de los casos. Queda un 10% que son las misceláneas, que son otro tipo de coaliciones que pueden estarse entre
intercuneanas, por ejemplo, escafocuoideas para hacer esa barra horizontal o combinaciones de las mismas. Durante toda la historia, digamos, de esta patología se han dado unas organización de clasificaciones. Dentro de unas para destacar es esta que está escrita acá, por ejemplo, que tiene cuatro tipos, de la tipo uno a la tipo 4, que se van a caracterizar por el tipo de tejido. Sin embargo, otras clasificaciones, que son varias, describen si hay pérdida del espacio articular, cómo está la regularidad o la homogeneidad de la superficie articular, pero no tienen un enfoque un tanto clínico que tenga una dirección a hacer manejos, intervenciones médicas por nuestra parte. Pero dentro de los objetivos de la charla va a estar el conocer la nueva reclasificación, que sí toca estos temas. En cuanto a la presentación clínica, pues digamos que vamos a tener dos grandes grupos de pacientes, son los niños entre los 8 y los 12 años, que están asociados a un dolor posterior a una actividad física deportiva, en el que va a ser la persistencia del valgo de su talón al colocarse en puntillas. Esto es una prueba ya pues que nos permite diferenciar qué tan rígido es ese retropié respecto a su aro. Importante destacar que sobre los 8 o 12 años va a haber manifestación de la coalición calcaneonavicular, dado que ésta se osifica más rápido respecto a la a la talocalcánea, la cual sí se va a presentar en pacientes más adultos, sobre los 30 o 40 años, que puede estar asociado o no a pie plano. También, pues ya como son pacientes mayores, pueden estar asociados a esguinces a repetición o tener una funcionalidad de su vida normal respecto a sus articulaciones, presentar una eventualidad y a partir de esta eventualidad tener ya un dolor persistente que se atribuye a su esguince, pero está asociado más a esa disposición anatómica alterada. También podemos tener el pie plano rígido peroneo espástico asociado, que tiene que ver con esa retracción de los peroneos respecto a la disposición anatómica. Se va a caracterizar, y es otro de los motivos de consulta, la rigidez de la articulación subastragalina, ese retropié rígido con tendencia a la abducción, o presentarse un retropié neutro o en bar, pero en eso, si se presenta, pues no vamos a excluir el diagnóstico porque tenemos que ahondar más en esto. Y como dije, los espasmos de los músculos peroneos ante la inversión forzada. Estas son imágenes que nos dejan ver presentaciones clínicas donde vemos ese valgo del retropié, esa tendencia a la abducción del retro y medio pie con una extensión del antepié apuntando pues o lejos de la línea media del cuerpo y pie plano también que va a estar asociado. Y en la imagen de la derecha, esa espasticidad o esa retracción peronea que al momento de la inversión forzada se va a evidenciar. En términos radiológicos, vamos a presentar algunos signos que son claros y nos hacen sospechar de estarnos frente a una coalición. Vemos que las dos grandes, como dije anteriormente, va a ser esa coalición talo-calcánea en la que se va a destacar esa presentación del signo de la C, donde vamos a tener, vemos que la curvatura del aspecto posterior del astrágalo con una continuidad sobre la superficie articular calcánea, donde grafica una línea muy bien circunscrita circunferencial que denota una C. Asimismo, vamos a tener una especie de espolón sobre digamos que el cuello, la región anterior y dorsal del talo, lo que representa una tensión a nivel de este punto anatómico, sugiriendo presencias de coaliciones tarsales. Y cuando se habla de la coalición calcáneo-navicular, que es esa extensión de la parte de la región, el aspecto anterior del astrágalo, donde hace una prolongación ósea como a manera de un cilindro, la gráfica la literatura como la nariz de los hormigueros, y esto lo que denota pues es ese puente que busca la unión o la conexión con el hueso navicular. Esta es una imagen de tomografía donde evidenciamos cómo se puede ver claramente esa continuidad en la región medial del calcáneo que va buscando la proyección sobre el talo
para destacar aquí, y es que, como recordemos que el calcáneo tiene esas superficies articulares que son la anterior, posterior y media, y es en esta media donde se va a dar más que todo el tipo de colisión relacionada con el talo, como podemos ver en la imagen. Asimismo, en la imagen B, que es la parte inferior derecha, vemos cómo se hace esa extensión y ese adelgazamiento de la parte anterior del calcáneo buscando la unión con el navicular. Y lo mismo en la imagen superior que corresponde a la resonancia, donde evidencia esa prolongación de la misma. Entonces, dentro de las clasificaciones previas, esta es una de las, digamos que últimas, donde denota toda la disposición de la unión entre el calcáneo y el astrágalo, haciendo una distinción de cinco tipos. El tipo uno es una colisión lineal donde se busca, donde hay alteración o estrechez de ese espacio articular. La tipo 2 donde podemos encontrar una protuberancia ósea en la región posterior. La tipo 3 la denominan como una en Texas donde se hace, digamos que la continuidad a nivel horizontal de las prolongaciones que configuran la colisión. La tipo 4 es donde hay una colisión ósea compleja, es decir, una osteosis ya per se y ya pues instaurada, y una colisión posterior para la tipo 5. Sin embargo, estas clasificaciones, como podemos ver, digamos que aunque detallan la puntuación anatómica, no tienen una distinción, una orientación clínica o si está asociado o no a otro tipo de alteraciones como es el pie plano o si tenemos una rigidez del retropie o disposición en valgus. Simplemente va a describir la disposición ósea que tenemos a nivel en imágenes de tomografía y de resonancia. Entonces, dichas esta clasificación y las anteriores, pues se planteaban situaciones de intervención clínica, datos generales, por ejemplo, como no involucrar sino a menos del 50% de ese espacio articular de la coalición, estar, digamos, por debajo de los 16 grados de valgo y tener o no una rigidez articular para pensar en qué tipo de intervención hacemos. Entonces, este es un logaritmo previo a los que vamos a presentar en la nueva clasificación, donde se evidenciaba o se tenía en cuenta si había o no, en cuanto a la articulación suprastragalina, un cambio degenerativo y si estaba relacionada la colisión a nivel del escafoides, el calcáneo y coidea. De ser así, como vemos en la parte derecha, se planteaba una triple artrodesis. De no tenerla, se plantea una alineación del pie buscando una disposición normal, pero si se lograba, se llevaba vía artroscópica para hacer la artrodesis. De no ser así, se hacía una artrodesis abierta con corrección de la deformidad. Y si se superaba esa faceta posterior en cuanto al compromiso articular, superior al 50%, y si se lograba esa alineación normal, se aplicaban los mismos pasos previamente mencionados. Si no se lograba, se hacía una alineación del pie buscando que se hace retropié por debajo de los 21 grados. Si no se lograba, se tenía que hacer una recesión abierta más una corrección completa del pie buscando artrodesis. Entonces, se entendió que no habían, digamos que, unos resultados satisfactorios a nivel de estos pacientes cuando se tenían en cuenta las clasificaciones. Entonces, se plantearon cinco aspectos para tener en cuenta la nueva reclasificación. Y entre esos era si estábamos frente a un pie plano, esto dado desde la exploración física y estudios radiológicos y tenía rigidez ese retropié que se observaba con la prueba del doble elevación del talón, donde se corrige ese valgo cuando el paciente se pone en bipedestación, pero apoyándose en la punta de los pies simulando ese tercer rocket. O el tercer aspecto era qué tipo de tejido caracterizaba esa colisión, si era cartilaginoso, fibroso o óseo. La edad del paciente importante, porque como lo dijimos previamente, si estamos frente a un paciente entre los 8 12 años o por encima de los 15, porque de ser así, pues la intervención quirúrgica o médica es distinta. Y la última era si había una degeneración importante a nivel de la articulación subastragalina, calcanocoidea, talón avicular, que se definía pues con las imágenes que se pueden solicitar. Entonces, esta es la clasificación que describe el artículo.
tiene como característica dos escenarios importantes, que es la coalición que caracteriza el tejido fibrocartilaginoso, se podría decir que es un mixto, tiene los dos componentes de tejido conectivo, y sería el tipo uno. El tipo 2 es esa coalición que caracteriza el tejido óseo. Asimismo tienen subdivisiones. Tipo uno la dividen en A, B o C, y esto tiene que ver, la tipo A, si estamos frente a un pie neutral y es flexible ese retropié. La tipo B, si ya hay un valgo eh, instaurado y si ya hay rigidez. Y la tipo C, si además de eso tenemos una degeneración articular a nivel de la articulación subastragalina. Y esa C a su vez la dividen teniendo en cuenta el aspecto de la edad, si son niños pacientes entre los 8 y 14 años de edad, o si superan los 15 años. Y en la última columna tenemos todo digamos que la disposición o el collage de posibilidades de hacer los manejos quirúrgicos. Si hablamos de un pie neutral con flexibilidad, se plantea esa recesión de la colección de manera aislada. Si ya tenemos la combinación de un valgus o un retropié rígido, además de hacerla aislada, se considera la medialización de una osteotomía calcánea, asimismo para las tipo C, pero con la distinción de si tiene 8 a 14 años o 15 años, pensando en la artrodesis, además de la resección para pacientes por encima de los 15 años. Y la tipo 2 que la caracteriza la unión por ese tejido óseo ya instaurado, que va a compartir características similares a la anteriormente descrita. Si estamos en el escenario 2A, un pie neutral que va a ser flexible, en el que vamos a poder tener la degeneración sin tener la degeneración articular, puede pensar en esa recesión aislada. La tipo B, si ya tenemos una rigidez del pie con un retropié en valgo. Y la tipo C, si ya además de eso vamos a tener una instauración de la degeneración de la articulación subtalar, igualmente dividiéndolas entre 8 y 14 años o siendo mayores de 15 años, y le suman una subdivisión que es la tipo D, donde encontramos ya osteoartrosis a nivel taloneoauricular con un pie rígido y además un tejido, digamos que adyacente, involucrado más en esta patología. Esta clasificación, digamos que también tuvo su origen después de analizar y digamos que aplicando el sentido común era muy lógico que, digamos que son retropiés, mediopiés que vienen con una disposición anatómica alterada, pero ya tiene una funcionalidad per se en la que por lo general se manifiestan o no condicionaban al paciente y se manifestaban después de tener un escenario traumático, como lo dije previamente. Entonces, lo que entrega esta clasificación, entre otras cosas, es no solo hacer la corrección anatómica, sino pensar en los puntos de la biomecánica para tener una incorporación a la marcha o a la actividad normal, pero teniendo en cuenta esa solución. En cuanto al tratamiento, pues está descrito que llevar hasta 6 meses, independiente del tipo de coalición, el uso de ortesis, hacer manejo con AINES o las mismas infiltraciones. Cuando hablamos de ortesis, dentro de la búsqueda encontré este tipo de plantilla que corresponde al ingenio de un laboratorio en Estados Unidos, en California, donde la parte anterior, digamos que gráfica es como una talonera, y donde la parte anterior de la misma se adelgaza y la parte posterior, pues dependiendo la disposición de ese pie, porque se hacen de manera personalizada, van a tener un grado de talón que va a corregir la deformidad, como vemos en la imagen, una antes y un después del uso de las plantillas. Em, lo que va a llevar el uso de las plantillas es que haya una disminución de la movilidad del retropie, pero ajustando la nueva anatomía. Como dije anteriormente, dentro del manejo conservador se puede hacer uso de AINES, haciendo modificación de la actividad diaria. Esto es, pues, si el paciente venía con alguna preparación en la actividad física o deportiva, debe llevarse al reposo. Mm, en cuanto a las coaliciones, digamos que vamos a tener una menor respuesta al tratamiento conservador en cuanto a las coaliciones que tienen que ver entre el calcáneo y el navicular respecto al talocalcáneo, con tasas de eficiencia entre el 18 y el 67%.
Pero si no se logran objetivos después de esos 6 meses, pues hay que pensar en si tenemos un paciente candidato para hacer el manejo quirúrgico y uno de los criterios es ese, si ese manejo conservador es fallido, si hay mejoría o no, o disminuye ese dolor en cuanto a la alineación del pie. Claramente debemos individualizar nuestro paciente en cuanto a la edad y el tipo de colisión y si es candidato para la solo recesión o artrodesis, dependiendo de la clasificación que ya describe y también describe dentro de la explicación de esta misma es que se puede hacer la reclasificación intraquirúrgica porque podemos tener la clínica y las imágenes del paciente, pero al momento del acto quirúrgico evidenciamos si ante la corrección posterior a esa resección no hay corrección o alineamiento del pie, entonces se puede llevar a una artrodesis. Entonces es importante saber que el momento quirúrgico también me puede, digamos que modificar lo planeado previamente. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, pues una de ellas es, como lo vemos en la imagen, teniendo en cuenta el abordaje a nivel dorsal sobre el cuello del pie para hacer la recesión calcáneo-navicular. El objetivo es llegar a esa extensión del calcáneo, como la graficábamos previamente en la nariz del oso hormiguero, y buscar retirar o hacer esa osteotomía de la parte del calcáneo para que exista la congruencia o se permita que la articulación pues no esté en colapso. Dentro de los, digamos que procedimientos o tratamientos previos a estos, se tenía también en cuenta la interposición de tejidos y era una, digamos que técnica donde se hacía uso del extensor corto de los dedos, haciendo ocupación posterior a la recesión de la misma ocupación de esta zona articular y permitiendo o evitando o colocando esa barrera para que posterior a ella no se lograra una fusión o una recidiva de la misma. Asimismo, sobre la región medial podemos encontrar otro tipo de intervención quirúrgica en la que busca es la liberación de la zona talocalcánea para liberar la articulación como la intervención previamente. Tras estos casos en los que vamos a tratar de, digamos que, reunir el tema clínico con el tema de la imagen y poder plantear las posibilidades quirúrgicas. En este primero tenemos un caso de masculino de 21 años con dolor en la cara medial de ambos tobillos. El paciente refería que posterior a entrar o iniciar en entreno para una carrera atlética desarrolló el dolor en la cara medial de la articulación supragalina y se caracterizaba por limitar el rango de movilidad de esta articulación, haciendo pérdida del arco longitudinal medial y un valgo del retropié. Entonces, evidenciamos sobre la imagen A esa gamografía donde se aumenta más esos signos que permiten ver sobre, no de manera detallada, pero sí sobre el cuello del pie, toda la congestión del tejido. En las imágenes siguientes sí podemos ver cómo se hace combinación de la tomografía y cambiando la intensidad de esta zona articular, pero caracteriza que se conserva el espacio articular, sin embargo la superficie sí es irregular, lo que puede hacer pensar y denotar que estamos frente a un tejido fibrocartilaginoso, dado que conservamos el espacio articular. Entonces, consideramos que es la coalición astragalocalcáneo, pero lo que la caracteriza es que el tejido es fibrocartilaginoso, como podemos ver en esa imagen, se respeta un espacio articular, sin embargo, la irregularidad del mismo se presenta y teniendo una disposición pues para alterar la biomecánica de esta articulación. En este caso, el paciente logró un manejo pues, adecuado con AINES y la ortosis que comprendía el uso de la plantilla previamente descrita y recuperando ese arco longitudinal y medial del pie. Entonces se resolvió de manera conservadora, evitando la actividad física intensa. Este corresponde a una femenina de 24 años que presentaba un dolor en la cara lateral de ambos retropiés de 8 meses de evolución que se exacerba igualmente a actividad física. Presentaba un dolor a la palpación en la cara anterolateral del retropié sobre el seno tarsiano. En las imágenes igualmente evidenciamos cómo se aumenta la intensidad sobre esta región y es en esta imagen donde vemos cómo esa nariz de oso hormiguero se grafica y tiene la disposición en búsqueda de la unión con el hueso
navicular, considerando una coalición calcáneo-navicular fibrocartilaginosa, paciente en la que si no se cumple el objetivo con el manejo conservador y se tuvo que llevar a una resección de la coalición para hacer solución de su patología. En cuanto a conclusiones, pues consideramos que un diagnóstico clínico es importante porque va a ser la primera aproximación en cuanto a la actitud de nuestro pie, si estamos frente a un pie en abducción, en abducto, con un retropié en valgo y si corrige o no la prueba de la bipedestación en punta de pies y claramente soportados con la imagen. Van a ser, digamos que asintomáticas en su mayoría hasta cierto tiempo y lo ideal es hacer un manejo expectante conservador como se describió y intentando dentro de la primera intervención médica llevarlo a cabo cumpliendo los objetivos y el manejo quirúrgico debe ser individualizado según el tipo de coalición y los hallazgos asociados que tenemos en ese mediopié y retropié y teniendo en cuenta pues la edad de nuestro paciente. ¿Listo?